Historia número 1. La cena de los payasos. Jessica, una joven turista de 29 años, llegó al extraño hotel temático de payasos tras un largo día de viaje. El lugar era peculiar. Desde el momento en que cruzó el umbral, notó que algo no estaba bien. Las paredes estaban decoradas con cuadros de payasos sonrientes y los empleados llevaban maquillajes exagerados y trajes estrafalarios. La recepcionista, una mujer con peluca azul y una sonrisa demasiado amplia, le entregó la llave de su habitación y dijo: «El show empieza a las 10 en punto. No se lo pierda». Jessica respondió con una sonrisa incómoda y subió al tercer piso. La habitación era pequeña, pero estaba limpia. «¿Qué tan raro puede ser un hotel de payasos?», pensó mientras se duchaba. A las 9:30, decidió bajar para el espectáculo. El lobby estaba abarrotado. Hombres y mujeres, todos con caras tensas, ocupaban las mesas redondas mientras un grupo de payasos se movía entre ellos, contando chistes y haciendo globos. Jessica se sentó en una mesa cerca del escenario. A las 10, las luces se apagaron y una música circense comenzó a sonar. Un payaso alto, con una enorme nariz roja y un sombrero de copa, tomó el micrófono. «Bienvenidos al mejor show de sus vidas». Jessica aplaudió con el resto del público, aunque sintió un escalofrío. Los payasos comenzaron a actuar, malabaristas, mimos y magos hacían su parte. Pero, de repente, la música cambió. Ahora era más lenta, casi tétrica. Los payasos dejaron de sonreír. Uno de ellos sacó un cuchillo brillante de su bolsillo. «Y ahora, el verdadero espectáculo», anunció el payaso del sombrero de copa. Jessica se levantó de su asiento, pero se dio cuenta de que los demás invitados estaban bloqueando las salidas. Algunos intentaron escapar, pero los payasos se movían rápidamente, rodeándolos. Uno a uno, los gritos comenzaron a llenar el lugar. Jessica trató de retroceder hacia las escaleras, pero un payaso pequeño y corpulento se interpuso en su camino. Ella miró a su alrededor desesperada. El payaso alto se le acercó lentamente con el cuchillo en la mano. «¿A dónde crees que vas, linda?». Jessica intentó gritar, pero todo se volvió confuso. Las luces se apagaron y solo escuchó risas, gritos y el crujido de pasos acelerados. Cuando las luces volvieron, el lobby estaba vacío. Las mesas estaban volcadas y el suelo, lleno de restos de globos y maquillaje. Jessica nunca salió del hotel. Nadie volvió a verla. Al día siguiente, una familia llegó para registrarse. La recepcionista, con su peluca azul y su sonrisa permanente, entregó otra llave. «El show empieza a las 10 en punto. No se lo pierdan». Historia número 2. La presencia en la casa. Sarah Mellor, una enfermera de 34 años, había comprado su primera casa en las afueras de Nueva Jersey. Era pequeña, pero acogedora. Sin embargo, desde la primera noche, notó algo extraño. Los pasos en el piso de arriba, a pesar de que estaba sola. Una semana después de mudarse, Sarah comenzó a escuchar golpes. Primero en la cocina. Luego, en las paredes del pasillo. Una noche, mientras veía televisión, un vaso en la mesa del comedor cayó solo al suelo. Trató de convencerse de que era el viento o que simplemente estaba cansada, pero las dudas comenzaron a crecer. Un martes, decidió colocar cámaras de seguridad en el interior. «Quiero saber qué está pasando», le dijo a su hermana por teléfono. Esa noche, revisó las grabaciones y vio algo que le heló la sangre, una sombra alta, sin forma clara, moviéndose en el pasillo. No había nadie más en la casa. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Las puertas se abrían y cerraban de golpe. Los electrodomésticos se encendían solos. Sarah decidió dormir en la sala con todas las luces encendidas. Pero una noche, a las 3:14 de la mañana, fue despertada bruscamente por un ruido ensordecedor. Un espejo en la pared de la sala se había hecho añicos. Al levantarse para inspeccionar, sintió una ráfaga helada detrás de ella. «¿Quién está ahí?», gritó, pero no hubo respuesta. Sin embargo, de reojo, alcanzó a ver una figura alta, oscura y amorfa,
parada junto a la puerta del sótano. Sara decidió llamar a un sacerdote al día siguiente, pero la noche siguiente sería la peor. Mientras dormía, sintió como alguien o algo la sujetaba por los pies. Se despertó sobresaltada, pero no podía moverse. Era como si algo invisible la estuviera presionando contra el colchón. Cuando finalmente pudo levantarse, salió corriendo de la casa y llamó a la policía. Dijeron que no encontraron nada. Sara se quedó en casa de su hermana por una semana, pero finalmente tuvo que regresar. La última noche que alguien vio a Sara fue el 12 de diciembre. Una vecina escuchó gritos provenientes de la casa, pero pensó que era una discusión. A la mañana siguiente, el auto de Sara seguía en la entrada, pero ella nunca apareció. Cuando la policía revisó la casa, encontraron el lugar destrozado. Los muebles estaban volcados y las paredes tenían marcas de arañazos profundos. Sin embargo, no había rastro de Sara. La casa fue abandonada y puesta en venta poco después, pero nadie ha vuelto a vivir allí. Algunos dicen que, al pasar frente a ella, aún se pueden escuchar golpes y gritos apagados en la noche. Historia número 3. El poltergeist en la sombra. Susan Bennett, una profesora de inglés de 29 años, decidió mudarse a una casa antigua en las afueras de Salem, Massachusetts. Era perfecta para empezar de nuevo, pensó. Sin embargo, el precio era sorprendentemente bajo, algo que apenas cuestionó en su entusiasmo. Desde el primer día, notó que algo no estaba bien. ¿Por qué está tan fría esta habitación?, se preguntó mientras inspeccionaba el sótano. Había un ambiente pesado, como si alguien estuviera observándola. Pero lo ignoró, atribuyéndolo a su nerviosismo por el cambio. Durante la primera semana, las cosas pequeñas comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban de manera constante. Los armarios se abrían solos. Una noche, escuchó algo como un susurro en el pasillo. Seguramente estoy demasiado cansada, dijo en voz alta, intentando calmarse. El sábado siguiente, mientras dormía, un fuerte estruendo la despertó. Corrió hacia la cocina y encontró todos los platos rotos en el suelo. Esto no puede ser casualidad, murmuró mientras recogía los pedazos. Decidió instalar cámaras en los puntos más problemáticos de la casa. Al día siguiente, revisó las grabaciones y vio algo escalofriante: una figura oscura y alta, sin rasgos definidos, cruzaba lentamente el pasillo hacia su habitación. Su corazón latía con fuerza. Llamó a su amiga Laura para contarle lo que estaba pasando. «Tienes que salir de ahí, Susan. Eso no es normal», le advirtió Laura. Pero Susan se negaba a irse. «No voy a dejarme intimidar por algo que probablemente sea una sombra o un fallo en la cámara», le respondió con nerviosismo. Esa noche, mientras dormía, sintió que la cama temblaba. Se despertó y vio que todas las puertas del dormitorio estaban abiertas, incluso las del armario. Un viento gélido atravesó la habitación. Y entonces, lo vio, la figura estaba de pie en la esquina, inmóvil, pero con una presencia aplastante. Intentó correr, pero antes de llegar a la puerta, algo la empujó con fuerza contra el suelo. Gritó desesperada, pero nadie pudo escucharla. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido alrededor de su garganta. 2 días después, Laura fue a buscar a Susan, preocupada porque no respondía a sus llamadas. La puerta principal estaba abierta, pero no había rastro de Susan. En la sala, encontró las cámaras tiradas y destrozadas. Las autoridades registraron la casa, pero solo encontraron una cosa fuera de lugar: en el espejo del dormitorio había escrito, con lo que parecía ser ceniza, las palabras: «Nunca debiste venir aquí». Historia número 4. El poltergeist en el pasillo oscuro. La familia Peterson, conformada por James, su esposa Rebecca y su hijo de 12 años, Charlie, se mudó a una antigua casa en las afueras de Louisville, Kentucky. La propiedad parecía ideal, comentó James al agente inmobiliario. Pero el precio era inusualmente bajo. Desde la primera noche, Rebecca notó algo extraño. «Charlie, ¿eres tú?», preguntó mientras escuchaba pasos en el pasillo. Al abrir la puerta, no había nadie. Pensó que quizá estaba imaginando cosas debido al estrés de la mudanza.
A la mañana siguiente, Charlie les contó algo inquietante. Mamá, escuché una voz anoche. Decía mi nombre desde el pasillo. Rebecca intentó tranquilizarlo. Fue solo un sueño, cariño, dijo. Pero ella misma no estaba convencida. Las cosas empeoraron rápidamente. Durante el tercer día, Rebecca notó que todas las puertas de la planta baja estaban abiertas, aunque ella las había cerrado antes de acostarse. James intentó bromear al respecto. Parece que tenemos un gato fantasma, dijo entre risas, aunque por dentro estaba preocupado. Una noche, mientras dormían, el sonido de risas bajas despertó a Rebecca. James, ¿escuchaste eso?, exclamó mientras lo sacudía. Ambos se levantaron y siguieron el ruido hasta el pasillo. Allí, encontraron a Charlie de pie frente a la pared, inmóvil. Charlie, ¿qué haces aquí?, preguntó James. El niño no respondió. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Rebecca notó algo en el extremo del pasillo, una figura oscura, alta, sin rostro, que parecía observarlos. James, ¿lo ves?, gritó. Antes de que él pudiera responder, la figura desapareció. La noche siguiente, Charlie comenzó a gritar. James y Rebecca corrieron a su habitación y lo encontraron sentado en la cama, señalando el armario. Está ahí dentro, dijo con los ojos llenos de terror. James abrió el armario, pero no había nada. Sin embargo, sintió un frío intenso y un susurro que decía, nunca debieron venir. La familia decidió irse al día siguiente, pero nunca llegaron a hacerlo. Los vecinos reportaron no haber visto movimiento en la casa durante días. Cuando la policía llegó a investigar, encontraron la casa vacía. Las pertenencias estaban en su lugar, pero no había rastro de los Peterson. En el suelo del pasillo, la palabra quédense estaba grabada en madera quemada. Nadie ha comprado la casa desde entonces. Historia número 5. Desapariciones en el club nocturno Velvet. La noche había caído sobre Manhattan y Amanda Carter decidió asistir a un club exclusivo del que había escuchado hablar en su oficina. El lugar se llamaba Velvet. No aparecía en mapas ni en redes sociales, y la invitación llegó de forma inesperada, una tarjeta negra con letras doradas que simplemente decía, entrada especial. Medianoche. Cuando Amanda llegó, se sorprendió por la apariencia del lugar. ¿Esto es un club?, se preguntó al ver la entrada pequeña y oscura. La puerta era de metal, y un hombre alto, vestido de traje negro, estaba frente a ella. ¿Nombre?, preguntó sin expresión alguna. Amanda Carter, respondió nerviosa. El hombre sintió y le permitió pasar. El interior era sorprendente. Las luces rojas iluminaban una pista de baile llena de personas, todas vestidas con ropa cara y extravagante. Esto se ve demasiado exclusivo, pensó Amanda mientras avanzaba. Se sentó en un pequeño sofá cerca de la barra. ¿Qué desea tomar?, preguntó un camarero, que parecía aparecer de la nada. Un martini, por favor, dijo, aún observando el lugar con curiosidad. A medida que pasaba el tiempo, notó algo extraño. ¿Por qué todos me miran?, se preguntó. Las miradas no eran casuales, las personas en el club la observaban fijamente, sus rostros inexpresivos, casi como si estuvieran analizando cada movimiento que hacía. Un hombre se acercó. Era joven, bien vestido y de sonrisa inquietante. «Eres nueva aquí, ¿verdad?», preguntó mientras se sentaba junto a ella sin invitación. «Sí». «Me invitaron, ¿quién organiza esto?», preguntó Amanda, tratando de sonar relajada. El hombre la miró fijamente y respondió, «Solo los que deben estar aquí, están aquí». De pronto, la música se detuvo. Las luces se atenuaron y una voz masculina sonó por los altavoces. «Queridos invitados, es hora del evento principal». Las personas comenzaron a moverse hacia un área del club detrás de una cortina negra. «¿Qué está pasando?», preguntó Amanda, pero nadie respondió. El hombre que estaba con ella sonrió y dijo, «Te va a encantar». La tomó del brazo y la guió hacia la cortina. Amanda intentó zafarse, pero su fuerza era abrumadora. «Suéltame», gritó, pero la música volvió a sonar, esta vez mucho más fuerte,
ahogando su voz. Detrás de la cortina había una habitación amplia, con paredes de mármol y mesas largas cubiertas con manteles blancos. Sobre las mesas había platos servidos, pero Amanda notó algo aterrador. «¿Qué es esto?», murmuró mientras retrocedía. Los platos contenían pedazos de carne que parecían demasiado reales. De repente, vio a las personas sentarse alrededor de las mesas. «Por favor, alguien ayúdeme», gritó, pero nadie la escuchaba. En lugar de eso, alguien la empujó hacia el centro de la habitación. «Nuestro último platillo», anunció la voz masculina desde los altavoces. Semanas después, la policía recibió una denuncia anónima sobre el club. Al llegar, encontraron la entrada cerrada y el interior vacío, excepto por una sala con varias mesas. Allí, descubrieron restos humanos que no pudieron identificar por completo. Amanda Carter nunca fue encontrada. La tarjeta negra seguía en el suelo, con una sola palabra escrita, seleccionada. Historia número 6, el misterio en la carretera 89. Era una noche tranquila. Quizá, demasiado tranquila, pensó Jason Mellor mientras conducía por la carretera 89. Había salido tarde del trabajo, y su camino habitual estaba cerrado por reparaciones, lo que lo obligó a tomar un desvío por una zona rural. «¿Por qué no hay señal en esta maldita carretera?», murmuró al ver que su teléfono no mostraba ni una sola barra. La carretera parecía interminable. «¿Cuánto falta para llegar a la autopista?», se preguntó. El GPS no funcionaba. «Supongo que seguiré recto hasta que encuentre un letrero», dijo en voz baja para tranquilizarse. Sin embargo, después de 20 minutos de manejar en línea recta, no había visto ni un solo cartel ni otro vehículo. De repente, algo apareció en el camino. Jason frenó bruscamente. «Dios, casi lo atropello», exclamó mientras observaba a un hombre parado en medio de la carretera. Era alto, vestía un traje negro viejo y tenía un sombrero que ocultaba su rostro. «Señor, ¿está bien?», preguntó Jason mientras bajaba la ventana. El hombre no respondió. Simplemente levantó una mano y señaló hacia la derecha, hacia un camino de tierra apenas visible. Jason sintió un escalofrío, pero pensó, tal vez necesita ayuda. Decidió estacionar el auto en el arcén y salir. «Señor, ¿necesita un aventón?», preguntó nuevamente. El hombre comenzó a caminar por el camino de tierra sin decir una palabra. «¿A dónde va?», insistió Jason mientras lo seguía con cautela. Después de unos metros, Jason notó algo extraño. «¿Por qué el hombre no hace ruido al caminar?», pensó. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que sus propios pasos crujían en el suelo, pero los del hombre eran completamente silenciosos. La curiosidad se transformó en inquietud. «Esto no tiene sentido», murmuró. Decidió detenerse y volver al auto, pero cuando se dio la vuelta, el auto ya no estaba. «¿Qué diablos? Lo estacioné justo aquí», dijo en voz alta. Miró a su alrededor, pero solo veía oscuridad y árboles. De pronto, escuchó una risa. Era baja, casi como un susurro. «Hola, ¿quién está ahí?», preguntó, su voz temblando. La risa se hizo más fuerte, y entonces lo vio, había más personas en el camino. Estaban parados en círculo, todos vestidos como el hombre del sombrero, con sus rostros ocultos por las sombras. Jason retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. «No sé qué quieren, pero déjenme en paz», gritó. Sin embargo, las figuras comenzaron a acercarse lentamente. En ese momento, Jason corrió hacia el bosque, tratando de escapar. Los sonidos de pasos y risas lo perseguían, pero no se atrevía a mirar atrás. Semanas después, la policía encontró el auto de Jason abandonado en la carretera 89. Había marcas de manos en las ventanas, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Cerca del camino de tierra, encontraron restos humanos dispersos, pero no pudieron confirmar si eran de Jason. La única pista que quedó fue su teléfono, que tenía una foto borrosa de varias figuras en un círculo, tomada segundos antes de que desapareciera. Historia número 7, la mansión de los coleccionistas. Eran casi las 8 de la noche. La lluvia caía con fuerza.
Emily Carter estacionó su auto frente a una vieja mansión en las afueras de Boston. Había sido invitada a una cena exclusiva organizada por los hermanos Sterling, dos millonarios conocidos por su pasión por coleccionar artefactos raros. ¿Por qué acepté esto?, se preguntó mientras ajustaba su abrigo y subía las escaleras. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Un hombre alto, con un traje impecable y una sonrisa inquietante, la saludó. Señorita Carter. Bienvenida. Pase, por favor. Emily, algo incómoda, respondió, gracias. ¿Los anfitriones están aquí? El hombre no respondió directamente. Solo extendió el brazo hacia el interior, indicando que entrara. La casa estaba decorada de manera extravagante, cuadros antiguos, estatuas extrañas y vitrinas llenas de objetos que no podía identificar. ¿Es esto una máscara tribal?, pensó al pasar junto a una vitrina que contenía un objeto oscuro y desgastado. Al llegar al salón principal, se encontró con un pequeño grupo de invitados, todos elegantemente vestidos. ¿Usted también recibió una invitación?, preguntó un hombre de cabello canoso que sostenía una copa de vino. Emily asintió y respondió, sí. Aunque, no estoy segura de por qué. Apenas conozco a los Sterling. La conversación fue interrumpida por el sonido de una campana. Los hermanos Sterling aparecieron en la cima de una gran escalera. Bienvenidos, dijo uno de ellos, con una voz que resonó en toda la sala. Esta noche será inolvidable. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Los anfitriones apenas comieron y observaban a los invitados con una atención inquietante. Emily notó que uno de los platos contenía algo que no podía identificar. ¿Qué es esto?, le preguntó al hombre a su lado. Él respondió en voz baja, no lo sé. Pero no tiene buen aspecto. Después de la cena, los hermanos anunciaron que era hora de un tour privado por la colección más exclusiva de la casa. Los llevaron a un sótano amplio, lleno de vitrinas y estantes. Esto es impresionante, dijo Emily, aunque no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Al llegar al fondo del sótano, se encontraron con una puerta cerrada. Aquí, guardamos las piezas más valiosas, dijo uno de los hermanos, sonriendo. Cuando la puerta se abrió, Emily contuvo el aliento. Había figuras humanas en vitrinas, perfectamente conservadas, como si fueran esculturas. ¿Qué es esto?, preguntó Emily, retrocediendo. Uno de los hermanos respondió, son los invitados que no querían quedarse. Las luces se apagaron y los gritos llenaron el sótano. Días después, la policía encontró la mansión vacía. No había rastro de los Sterling ni de los invitados. Sin embargo, en el sótano, descubrieron vitrinas nuevas con figuras que llevaban la ropa de los desaparecidos. Historia número 8. La discoteca de los desaparecidos. Eran las 11 de la noche. Amanda Miller, una joven de 27 años, estaba lista para una noche diferente. Había recibido una invitación para una discoteca llamada Eclipse, un lugar del que no había oído hablar antes. El mensaje decía, diversión garantizada. Entrada gratuita. Ubicación secreta, solo para invitados especiales. Amanda llegó al punto de encuentro. Un estacionamiento abandonado, en las afueras de la ciudad. Había varios autos más. Alguien dijo, el transporte llegará pronto. Y minutos después, apareció una van negra sin placas. Esto no es raro, murmuró Amanda. Pero los demás parecían tranquilos, así que decidió subir. El trayecto fue inquietante. No había luces exteriores y el conductor no decía una palabra. Amanda intentó hablar con una mujer a su lado. Disculpa, ¿sabes dónde está esta discoteca? La mujer solo sonrió, pero no respondió. Finalmente llegaron a un edificio oscuro, con luces neón parpadeando que formaban la palabra Eclipse. Un hombre con gafas negras y traje les abrió la puerta. Bienvenidos, dijo con una voz grave. Por favor, entreguen sus teléfonos en la entrada. Amanda dudó. ¿Por qué los teléfonos? El hombre explicó, es por privacidad. Lo entenderás.
Ella accedió, aunque con cierta incomodidad. El interior era impresionante. Luces de colores. Música electrónica. Un bar repleto de botellas. Había más gente de la que Amanda esperaba. Todos bailaban como si estuvieran en trance. Era un ambiente raro, pero emocionante. Amanda pidió un trago. ¿Qué me recomienda?, le preguntó al bartender. Él sonrió y dijo, el especial de la casa. No lo olvidarás. Después de beberlo, todo comenzó a sentirse extraño. Las luces parecían más brillantes. La música más fuerte. Las personas alrededor de Amanda se movían de forma antinatural. Eran movimientos torpes. Descoordinados. Intentó hablar con un hombre que estaba cerca. Disculpe, ¿sabe qué está pasando? Él solo la miró y se rió. Amanda quiso salir, pero las puertas estaban cerradas. ¿Por qué cierran las puertas?, preguntó en voz alta. Nadie respondió. De repente, las luces se apagaron. El silencio fue absoluto. Cuando las luces volvieron, había menos personas. Amanda buscó al bartender, pero tampoco estaba. Se acercó a otra mujer, pero esta vez fue más directa. ¿Qué está pasando aquí? La mujer respondió, te irás cuando ellos quieran. Finalmente, Amanda encontró una puerta trasera. Corrió hacia ella, pero un guardia se interpuso. ¿Puedo salir?, preguntó, intentando no sonar aterrada. El guardia sonrió y dijo, lo siento. Ya eres parte del show. Semanas después, la policía encontró el edificio vacío. En el sótano, descubrieron varias cámaras de seguridad. Los videos mostraban a los desaparecidos bailando, pero no había música. En el último video registrado, Amanda miraba fijamente a la cámara. Detrás de ella, una figura oscura se acercaba, antes de que la imagen se cortara. Historia número 9, el bosque de los cuerpos perdidos. Eran las 6 de la tarde. El sol ya comenzaba a ocultarse. Lucas Thompson, un hombre de 30 años, se dirigía en su camioneta hacia un pequeño pueblo llamado Ashwood. El GPS le indicó un atajo. Un camino de tierra que atravesaba un bosque espeso. Aunque dudó por un momento, decidió tomarlo para ahorrar tiempo. Después de 15 minutos conduciendo, la carretera se volvió más angosta. Las ramas de los árboles parecían cerrarse sobre el camino. Lucas miró el retrovisor, pero ya no podía ver de dónde había venido. Se obligó a reírse. No pasa nada, murmuró. Solo un desvío más largo de lo esperado. De pronto, algo apareció en medio del camino. Era una figura humana. Estaba inmóvil. Lucas frenó de golpe y bajó la ventana. Señor, ¿está bien?, preguntó, mientras sacaba la cabeza para observar mejor. La figura no respondió. Solo estaba allí, con la cabeza inclinada hacia un lado. Lucas decidió bajar del auto. Con cautela, se acercó a la figura. Era un hombre, vestido con ropas viejas y manchadas. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía vacío. Señor, ¿puede escucharme?, preguntó Lucas, alzando la voz. Cuando tocó su hombro, el hombre cayó hacia adelante, como si no tuviera fuerza. El cuerpo estaba completamente frío. Lucas se llenó de miedo. Miró alrededor y vio algo aún más extraño. Entre los árboles, a unos metros, había más figuras. Eran personas, todas quietas, todas mirando en su dirección. Sintió un escalofrío en la nuca. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, mientras retrocedía hacia su camioneta. Subió rápidamente y arrancó. La carretera parecía interminable. Aceleró más, intentando no mirar hacia los lados. Pero no podía ignorarlo. Había figuras en el bosque. Caminaban entre los árboles, siguiéndolo a paso lento. De repente, el motor se apagó. Lucas golpeó el volante. No, 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 no ahora. Intentó encenderlo varias veces, pero no respondía. El sonido de pasos comenzó a acercarse. Se giró y los vio. Estaban rodeando la camioneta, pero ninguno decía una palabra.
En su desesperación, Lucas salió corriendo hacia el bosque. No importaba que estuviera oscuro. Solo quería alejarse de esas personas. Corrió hasta que no pudo más. Se detuvo junto a un claro, tratando de recuperar el aliento. A la mañana siguiente, un grupo de senderistas encontró su cuerpo. Estaba en el claro, con los ojos abiertos, pero sin vida. A su alrededor, el suelo estaba lleno de huellas. Huellas que no llevaban a ninguna parte. Historia número 10, el ascensor al piso 13. Eran las 10 de la noche. Sarah Miller, una joven de 26 años, llegó al edificio donde tenía una entrevista de trabajo a la mañana siguiente. Era un hotel antiguo, pero elegante. El recepcionista le sonrió de manera amable y le entregó una llave metálica. ¿Necesita algo más, señorita?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Todo parecía normal. Sarah entró al ascensor y miró los botones. Curiosamente, había un número 13. Pensó que era raro, ya que muchos edificios lo evitan por superstición. Apretó el botón. El ascensor se sacudió ligeramente, como si le costara arrancar. Cuando llegó al piso, el pasillo estaba vacío. Era largo y apenas iluminado. Las puertas de las habitaciones tenían placas doradas con números, pero algunas estaban torcidas o rayadas. El ambiente se sentía pesado, como si alguien la estuviera observando. Al llegar a su habitación, la 1304, abrió la puerta. El lugar era sencillo, pero cómodo. Dejó su bolso sobre la cama y se quitó los zapatos. Estaba agotada. Decidió darse una ducha rápida antes de acostarse. Mientras el agua caía, escuchó un golpe. Era un ruido seco, como si alguien hubiera tocado la puerta. Apagó el agua y se envolvió en una toalla. ¿Quién será a esta hora?, murmuró, mientras se acercaba a la entrada. Miró por la mirilla. No había nadie. Cuando regresó al baño, el espejo estaba empañado. Había algo escrito en el vapor. Solo una palabra: sal. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Agarró su teléfono, pero no había señal. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Decidió que era suficiente. Tomó sus cosas y salió al pasillo. El ascensor estaba al final, pero el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Mientras caminaba, las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse. En cada puerta había una figura humana. Sus rostros eran borrosos, como si no tuvieran rasgos definidos. Sarah corrió hacia el ascensor. Apretó desesperadamente el botón. Las figuras comenzaban a moverse hacia ella. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entró y apretó el botón del lobby. El ascensor comenzó a descender, pero no se detenía. El marcador mostraba números negativos: -1, -2, -3. A la mañana siguiente, el recepcionista notó que la llave de la habitación 1304 no había sido devuelta. Subió a buscarla. La habitación estaba vacía. En el ascensor, encontraron una marca en el suelo. Era la toalla de Sarah. Pero de ella, no había rastro. Historia número 11, la fiesta de medianoche. Era una noche oscura y lluviosa. Julia, una joven de 28 años, acababa de llegar a la mansión de los Peterson. Había sido invitada a una fiesta exclusiva. Nunca había estado en una mansión tan grande. El sonido de los truenos retumbaba en el aire mientras estacionaba su coche cerca de la entrada. Al abrir la puerta, fue recibida por una mujer de cabello largo y oscuro. Ella la miró con una sonrisa en el rostro. ¿Estás lista para la fiesta?, preguntó con voz suave. Julia asintió, aunque sentía una extraña incomodidad. La mansión estaba iluminada solo por candelabros y luces tenues que daban un aire misterioso. La gente ya estaba allí. Hombres con trajes oscuros, mujeres con vestidos largos. La música sonaba suavemente, pero Julia notaba que algo no estaba bien. Las conversaciones eran calladas y las miradas furtivas. Se sintió observada. Julia decidió retirarse un poco del bullicio y caminó hacia un salón apartado. Allí,
La atmósfera era aún más extraña. El aire estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, alguien le tocó el hombro. Al voltear, vio a un hombre alto, de rostro pálido y mirada intensa. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él con voz profunda. Julia, confundida, aceptó. Cuando empezaron a bailar, se dio cuenta de que no sentía el piso bajo sus pies. Era como si flotaran en el aire. Ella intentó apartarse, pero el hombre la sujetó más fuerte. Y en ese momento, la música se detuvo. Las luces se apagaron por completo. El frío recorrió su cuerpo. De pronto, la multitud comenzó a caminar lentamente hacia ella. Sus rostros ya no eran humanos, sus ojos vacíos y sus sonrisas distorsionadas. Alguien susurró, «Es tarde, ya no hay vuelta atrás». Julia, aterrada, corrió hacia la salida. Pero las puertas estaban cerradas. Intentó escapar por una ventana, pero estaba sellada. Las figuras que la rodeaban avanzaban sin prisa. Poco a poco, ella comenzó a sentir que no podía respirar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Unos guardias entraron, y Julia los miró con desesperación. Uno de ellos la miró fijamente y dijo, «Ya llegaste tarde». Ella cayó al suelo, sin vida, su rostro congelado en una expresión de terror. A la mañana siguiente, la policía llegó a la mansión. Al entrar en el salón, encontraron a los invitados de la fiesta caídos, todos con las mismas expresiones. Los cadáveres fueron trasladados, pero lo más extraño es que no se encontraron señales de violencia. Solo quedaron los ojos vacíos de todos ellos, observando el vacío. Historia número 12, Navidad Oscura. Era la noche de Navidad. El aire estaba frío y la nieve cubría las calles de un blanco espeso. La familia Johnson, como cada año, se reunía en su casa en los suburbios de Chicago. Era una casa grande, antigua, con un árbol de Navidad en el salón y luces brillando en todas partes. Emily, la hija menor de la familia, estaba especialmente emocionada. A sus 10 años, no podía esperar para abrir los regalos. Sin embargo, esa noche, algo no estaba bien. Desde que anocheció, había algo extraño en el aire. Algo que no podía identificar, pero que la hacía sentir incómoda. «Papá, ¿puedo ir al granero a jugar un rato?», preguntó Emily, mirando a su padre que se encontraba junto al fuego. Su padre la miró preocupado, pero accedió. «Claro, hija, solo no vayas muy lejos, ¿está bien?». Emily asintió y salió de la cálida casa hacia el granero. El aire en el exterior era gélido y el sonido de sus botas al pisar la nieve resonaba en la quietud de la noche. Al llegar al granero, algo llamó su atención. Desde la ventana, vio una figura en el interior, de pie, mirando hacia ella. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz alta, pero no recibió respuesta. Con cautela, Emily abrió la puerta del granero. La figura, un hombre de largo abrigo oscuro y sombrero, permaneció inmóvil, con su espalda hacia ella. «¿Quién eres?», preguntó otra vez, con la voz temblorosa. El hombre se giró lentamente, revelando un rostro pálido, con los ojos completamente negros. Él no dijo palabra alguna. Emily, aterrada, dio un paso atrás. Pero algo la impulsó a entrar, como si no pudiera moverse, como si una fuerza extraña la controlara. De repente, la puerta se cerró con un estruendo. La figura dio un paso hacia ella y sus ojos negros se clavaron en los de Emily. Entonces, la figura comenzó a hablar con una voz grave y rasposa. «No todos los regalos de Navidad son para ti, pequeña», dijo mientras extendía una mano hacia ella. Emily intentó gritar, pero no pudo, su cuerpo estaba paralizado. La figura la tocó, y en ese momento, la niña desapareció en una sombra oscura. Horas después, los Johnson comenzaron a buscar a Emily por toda la casa y el granero. Al principio, pensaron que se había escondido para hacer una broma. Pero cuando la buscaron en todos los rincones y no la encontraron, el pánico se apoderó de ellos. En la madrugada, la policía llegó. Al abrir el granero, encontraron algo aterrador. El cuerpo de Emily estaba allí,
inmóvil y con los ojos completamente negros, como los de la figura. No había signos de violencia, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror. En la esquina del granero, sobre la nieve, apareció una nota, escrita con sangre que decía, «La Navidad no es para todos». Aquel día, la familia Johnson nunca volvió a celebrar la Navidad. La casa permaneció vacía, y la sombra de aquella figura oscura se quedó para siempre en sus recuerdos.